Confundido para Demet Özdemir en la serie Adim Farah, pero claro para Engin Akyurek. Además, recordando a Behzat C. Concedilla mientras miraba la serie Adim Farah. Este papel se adhiere a Fırat Tan. La serie de televisión Adim Farah, que se reunió con la audiencia en la pantalla de Fox TV el miércoles por la noche, tuvo un gran impacto. En Turquía, vemos el mayor dinamismo de los fanáticos de Engin Akyurek y Demet Özdemir en el extranjero. El interés de los fans de la serie extranjera mostrados por la telenovela Adim Farah en el entorno de las redes sociales es enorme. De hecho, también señalemos que la enorme ola de interacción creada por ellos ha superado a los fanáticos en Turquía. De hecho, Mi nombre es Farah, fue un trabajo que impresionó tremendamente a los fanáticos de los dos actores principales en las redes sociales. Después del primer episodio, vemos a una gran audiencia fascinada por el exitoso procesamiento de la historia y el efecto de las actuaciones. Sin embargo, mientras hay quienes encuentran muy acertado el personaje de Farah, interpretado por Demet Özdemir, también hay quienes piensan que el actor está exagerando para que su papel parezca más grande. Es posible entender por los comentarios en las redes sociales que Demet Özdemir convenció a la audiencia de que tenía el espíritu de Farah en las escenas con grandes emociones. Quienes estaban en la pantalla empatizaron con los momentos emotivos del personaje de Farah y adoptaron un estado de ánimo como si ella estuviera en su lugar. Muchas personas han experimentado esto mientras veían la serie en la pantalla. Sin embargo, también hay quienes opinan diferente y piensan que Demet Özdemir está exagerando al reflejar la emoción del personaje y que aún no ha encajado del todo en el papel. La crítica de televisión Sina Kololu también llama la atención sobre Demet Özdemir en uno de sus comentarios y dice, en el papel de Tahir, Engin Akyurek refleja este personaje con toda su sinceridad. Demet Özdemir a veces es un poco exagerado para el papel de Farah, pero trata de dar la mayor emoción posible. Dichos comentarios en las redes sociales generalmente provienen de espectadores locales. Los fanáticos de las series extranjeras, en cambio, están en actitud y pensamiento como si estuvieran fascinados. Hay una cosa que todos tienen en común en la serie Adim Farah, que los dos actores masculinos realmente impresionaron a todos. Uno de ellos, por supuesto, es Engin Akyurek, quien interpreta el papel principal y revela un personaje como debe ser con el personaje de Tahir Ley Keisais. Pero hay otro nombre que sobresale por encima de Engin Akyurek, Fırat Tan, que es el personaje del superintendente Mehmet. De hecho, Tan, quien creó un personaje magistral, te hace sentir la diferencia nuevamente. No estaría mal decir que el estado de ánimo de Mehmet Kosaner, interpretado por Fırat Tan después de la transmisión del primer episodio de la serie de televisión Adim Farah, fue una atmósfera que conmovió a una gran audiencia con la serie Behzat C. Concedilla. Por supuesto, aunque pueda parecer una compulsión sacar tanta emoción de un solo episodio, también hay quienes piensan que Fırat Tan encaja con el personaje del superintendente Mehmet y que Behzat C. Concedilla sopló aire en la serie Adim Farah con su actitud contradictoria. Cualquiera que sea el papel que asuma, la actuación de Fırat Tan debe apreciarse en términos de hacer que la audiencia sienta que él es esa persona. Lo más importante que hizo popular la serie Behzat C. Concedilla fue que el personaje de Behzat, el superintendente interpretado por Erdal Beykioğlu, se sintió en cada célula de su cuerpo y la audiencia lo creyó. Aquellos que vieron lo bien que encajaba Fırat Tan en el personaje del superintendente Mehmet, lo fuerte que se sentía y que Behzat C. Concedilla incluía el concepto de la policía contradictoria, comenzaron a mirar la serie de televisión Adim Farah desde una perspectiva diferente. La realidad de Behzat C. Concedilla, que se apega a Erdal Beykioğlu y es perseguido por millones incluso si intenta deshacerse de él durante mucho tiempo, ahora puede tener un efecto similar en Fırat Tan. El policía contrario y ambicioso Mehmet Kosaner es como un gemelo de Behzat C. Concedilla, con su actitud que pone correo a sus superiores para garantizar la justicia. El papel del capitán Mehmet, que le sienta muy bien a Fırat Tan, seguramente se le pegará después de un tiempo y puede ser arrastrado a un punto como Erdal Beykioğlu. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.